buenas noches, doctoras y doctores. Estamos reunidos en ese gran momento desde Bogotá, siendo las 8 de la noche, en ese casi cierre del mes de marzo del 2025. Sería otro tema hablar de lo cuántico, cómo pasa el tiempo, o si nosotros somos los que pasamos o no, ya por arrancar el segundo trimestre de ese gran año post-pandémico quinto, y el programa, más de 450 programas enlazados desde Bogotá, siendo las 8 y 7 horas de México. Por eso el cambio de hora, doctoras y doctores, con tanto el doctor Hernán Santa Cruz y la doctora Daniela Chaparro, una alianza que parecía hace algunos años extraña, aunque los grandes maestros de la dermatología siempre decían que la neurodermatitis era más del dominio del psiquiatra que del propio dermatólogo. Si fuera por presentarlo en tierras mexicanas, trascendiendo las fronteras, el doctor Santa Cruz, aquí damos por sus 50 años y más de dermatología y de medicina un gran saludo y un homenaje antes que la doctora Daniela Chaparro, rompiendo protocolos solamente para saludar que desde que haya fundado la Unidad de Salud Mental del San Ignacio y su gran trayectoria como docente, como ponente y como obviamente médecin pratiquant, como se decía en la clínica psiquiátrica francesa, que al igual que la dermatológica y algunas otras en Europa hicieron historia y de este lado del mundo se volvieron una cosa muy diferente, integrativa, junto de la mano con doctora Chaparro, que saludamos, dermatóloga y epidemióloga. Rara vez encontramos esa dualidad. Felicidades. No solamente es afamada profesora en la Javeriana. Saludamos a todos los egresados de la Javeriana, Laura Cala, los doctores Vélez y otros que salieron de esa gran escuela. Ejerce en los hospitales de Bogotá y también ejerce una actividad dermatológica hospitalaria y a la par estética en Bogotá. Y el día de hoy nos enorgullece que el equipo de O de la Colombia, de la mano de Vanessa, nos haya podido dar ese gran regalo de Dios, cómo los afectos de la piel tienen quizás desde una perspectiva o una mirada psicoanalítica una vertiente diferente, y cómo la colaboración entre especialistas pudiera o seguramente pueda, porque ya es un hecho, mostrar su gran fuerza. Doctor Santa Cruz, doctora Chaparro, bienvenidos a ese programa, su programa en español, en el texto, más de 12,000 seguidores, el primer canal de YouTube en español en términos de salud, belleza y bienestar, mente, cuerpo, espíritu. Y esta noche ustedes son el gran ejemplo de ese sincretismo médico. Buenas noches, bienvenidos a ese programa. Buenas noches, muchas gracias, Emanuel, por este espacio, por la presentación, a Vanessa por la invitación y pues por darnos la oportunidad de tocar este tema tan interesante. Voy a pedir acceso para compartir pantalla en este momento. ¿Me confirman, por favor, si ahí se está proyectando bien? Estamos dando acceso, me dicen equipo técnico, y ya estamos conectados con la primera lámina que ya va corriendo. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio. Tenemos programados unos 40 minutos de lo que queremos con el doctor Santa Cruz, sea un conversatorio sobre cómo se relacionan los afectos y la piel. Al final vamos a poder como resolver algunas inquietudes que tengamos del público. Con el doctor Santa Cruz titulamos este conversatorio Los afectos y la piel, una mirada desde la medicina psicosomática. Pues para mí es un honor poderlo hoy como tener como interlocutor, poder hacer algunas preguntas y compartir las preguntas que tengan mis colegas. Em, Empezamos a tocar este tema porque sí existe una relación muy directa entre la piel y las emociones, o la piel y el cerebro, y esta relación está explicada desde el origen ectodérmico, doctor. ¿Usted nos quiere comentar algo sobre esto? Sí, pues el ectodermo origina el cerebro y la piel, ¿no? Esos son los dos órganos derivados del ectodermo. Y el ectodermo y la piel no solamente nacen juntos, sino que además muchas estructuras que no pensamos que puedan estar tan cerca de la piel se originan en ella, ¿sí? Por ejemplo, el,
La retina. La retina originalmente se deriva de la piel y es la primera diferenciación de la capa externa de las medusas, de las aguamalas, como las llamamos acá, que son animales marinos, ¿sí? que habitaron los mares de la tierra desde el secundario y que tienen hoy, ¿sí? sus descendientes, claro, porque las medusas originales eran como todo lo arcaico, gigantescas, tienen una diferenciación de las células de la superficie del ectodermo que se convierten en sensores de luz y que son los que van a determinar la profundidad a la que el animal se sumerge o asciende, ¿no? Para mantenerse vivo y para alimentarse. O sea, los órganos de los sentidos, ¿sí? Todos derivan de la piel, del ectodermo, pero del ectodermo a través de la piel. Los receptores de temperatura, los receptores de tacto, los receptores de calor y de frío, los receptores de Merkel, que son los receptores de las experiencias placenteras y dolorosas, son receptores que se diferencian a partir del ectodermo y cuando ya empieza a ser piel en el embrión. Digamos, teniendo en cuenta este antecedente, no debía sorprendernos la relación íntima que existe entre las emociones, las emociones, los afectos, ¿sí? Y la piel. La piel expresa emociones. La piel también es víctima de las emociones, como veremos más adelante. La piel expresa el miedo, la palidez de la piel o el sonrojo o el enrojecimiento de la piel muestran el entusiasmo, la alegría, el amor, la excitación sexual, ¿no? Las manchas que se producen en el cuello y en el pecho, manchas de vasodilatación puntual, son muy visibles durante la excitación sexual, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero, digamos, hacer ahora, después de esta introducción, digamos, embriológica, ¿no? Una referencia a otros aspectos de la piel que son fundamentales para el desarrollo del psiquismo humano. Específicamente quiero hablar del apego como una magnitud fundamental que origina muchos rasgos de personalidad y el estilo mismo de relacionarnos con el mundo, tal como lo describió primariamente un psicoanalista inglés de la cuarta generación de psicoanalistas, quien habló del apego. Él se llamaba John Bowlby, y John Bowlby enfatizó la importancia del contacto piel con piel durante el amamantamiento y durante los cuidados que la madre prodiga a su hijo, cuidados sin los cuales ninguna cría humana sobreviviría. O sea, el extremo desvalimiento de la cría humana, no solamente extremo en el sentido de la dependencia, sino extremo también en el sentido de la duración. Nosotros dependemos del cuidado de nuestros padres durante, yo diría que sin exagerar, por lo menos 12 años, y en la vida real actual, por lo menos 18, 20 años o más, dependemos del cuidado y de la atención de nuestros padres. Pero eso solo es posible porque se genera un vínculo que tiene raíces biológicas indudables entre la madre y su hijo, ¿sí? Y ese vínculo tiene todo que ver con la piel. Es más, cuando los pediatras, por ejemplo, la gente de la Sociedad Pediátrica Canadiense, ¿no? Describe cómo debe ser amamantado un niño, insiste en la necesidad de que la madre y el niño estén desnudos durante el amamantamiento, con excepción pues del pañalito protector del niño, ¿sí? Y que se privilegie no solamente el acto de la
succión y de la alimentación, sino del contacto piel con piel. Ahora sabemos, ¿sí?, que cada vez que un niño es amamantado, recibe de la madre cantidades muy importantes de oxitocina. La oxitocina atraviesa la membrana, pues atraviesa la línea celular que produce la leche y sale al intestino del niño. El intestino del niño no es capaz de metabolizar proteínas de bajo peso molecular y al comienzo, en las primeras 8 semanas, tampoco las de alto peso molecular, de manera que todas las proteínas que la madre produce pasan directamente al interior, al medio interno, como decían los franceses, del niño. La oxitocina, que es un nonapéptido, atraviesa libremente la barrera intestinal, que no se cerrará sino hasta el 7º mes de vida, o sea, cuando aparecen los dientes, ¿sí? Esa oxitocina entonces formateará, para usar un término contemporáneo, el cerebro del niño y formateará específicamente ciertos lugares del cerebro en donde aparecerán muy abundantes receptores oxitocinérgicos, y me refiero puntualmente y más que todo al núcleo accumbens en la cabeza del núcleo caudado, que es un núcleo bilateral, en griego accumbens quiere decir cojincito, y que son 2 núcleos en donde se centra, en donde está el origen de las experiencias placenteras, entendidas en un sentido muy amplio, no solamente en el sentido sexual, sino en un sentido muy amplio, ¿sí? Sí. Esas estructuras del núcleo accumbens, esa estructura del núcleo accumbens es donde se liberan las endorfinas cuando cualquier sujeto tiene una experiencia placentera, no importa su cualidad. De acuerdo. Y pues esta relación que la tenemos ya muy bien explicada por el doctor entre el cerebro y la piel involucra también la relación con el intestino, que tienen un origen común, tienen receptores, inervación común. ¿Y qué sucede con nuestro sistema inmune, neurológico y endocrinológico cuando nos enfrentamos al estrés? Pues siempre que hay una situación que nosotros interpretamos como estresante, esto va a tener, por supuesto, un impacto en la parte emocional, pero ya está muy bien descrito también su impacto en el sistema endocrinológico, en el sistema inmunológico, y por eso hablamos ahora mucho de un término que es la psiconeuroinmunología. Y ya sabemos que la secreción de sustancias como el cortisol, la sustancia P, la ACTH, pues tienen un impacto directo en nuestro sistema inmune. No sé, doctor, si nos quiera contar algo sobre la psiconeuroinmunología. Sí, en el Congreso de Inmunología de Helsinki, hace ya casi 2 décadas, el Congreso propuso que se dejara de hablar del sistema inmunológico y que debía llamarse psiconeuroinmunológico. Eso, por supuesto, pues, crea una palabra demasiado larga para su utilización cotidiana, y lo seguimos viviendo como sistemas, el psíquico, el neurológico y el inmunológico, cuando eso no es más que una ficción gramatical y académica para poder aprender mejor sus complejidades. Pero pues en un sentido funcional real, todo esto está absolutamente imbricado y unido de una manera inextricable, y cuya separación, como les digo, solo tiene sentido en tanto que así nos queda más fácil aprender. El niño, volviendo a lo que venía mencionando, el niño amamantado por su madre, pegado a ella, cuidado por ella, acariciado por sus manos, tocado por ella, ¿no?, va a desarrollar en esos primeros 7 meses no solamente su tamaño y su crecimiento pondoestatural y todo eso, sino también va a desarrollar las redes neurales primarias que tienen que ver con cosas tan importantes como la empatía, como la capacidad de entender los gestos y los estados emocionales del otro, que aprende en esos primeros 7 meses de vida en el contacto íntimo
e irrepetible que todos nosotros tenemos con la madre o con la mujer que nos cría. De acuerdo. Y pues esto está muy bien descrito, especialmente en las enfermedades inflamatorias de la piel. Hay muchas publicaciones, por ejemplo, en el caso de la psoriasis, en donde este eje cerebro-piel está descrito a todo nivel y pues también, por ejemplo, tiene repercusiones bilaterales, incluso con el alto riesgo de suicidio que tienen los pacientes con psoriasis. Doctor, desde el punto de vista psicosomático o no sé si psicoanalítico, ¿nos quisiera comentar algo sobre la psoriasis? Bueno, digamos que es un hecho conocido por los dermatólogos, pero también por los médicos psicosomáticos o psicosomatólogos, que los pacientes con psoriasis empeoran y tienen empeoramientos serios de su condición cuando están estresados, cuando están bravos. Los psoriásicos frecuentemente son personas coléricas e impulsivas, y así lo describió la dermatología francesa hace 100 años, ¿sí? Eh, la psoriasis empeora y mejora también cuando las condiciones emocionales del paciente mejoran, ¿sí? O sea, esa es una enfermedad en la que uno ve la intimidad que hay, casi igual a la intimidad que hay entre la gastritis, ¿no? y el estado emocional, o entre las crisis del llamado intestino irritable, ¿no? Y el estado emocional del propietario del intestino, ¿sí? Un hecho más que quiero enfatizar es este. Cuando la evolución hace que los homínidos antepasados nuestros pierdan la pilosidad corporal, cosa que ocurre progresivamente, digamos, pero que ya parece ser completa alrededor de hace 1 millón de años, más o menos, ¿sí? Eso hace que desaparezca la posibilidad de la interacción que se da en todos los mamíferos que tienen piel peluda, ¿no? Y que se relacionan entre sí en términos de cuidado mutuo y de vínculos entre animales, no solamente entre parejas, sino entre animales dominantes y cercanos, que es el despioje, el grooming, como dicen en inglés, y el grasping, ¿no? Que es esa actividad a la que muchos mamíferos que son, mm, que son monógamos y que establecen parejas permanentes, pero también en otros que establecen vínculos familiares estrechos, las sesiones de despiojamiento y de quitar restos vegetales y de piel muerta entre sí constituye una experiencia agradable, una experiencia placentera para ellos también. Pero como perdimos el pelo, entonces evidentemente ya eso no es factible, y para los que perdemos más del pelo como yo, pues eso sí es prácticamente imposible. Pero ¿qué lo reemplaza? Lo reemplaza la caricia, lo reemplaza el contacto piel con piel, el acariciamiento, el tocamiento de las manos y la piel, que hace parte de todo ritual amoroso y de muchos otros rituales, digamos, amistosos, que implican contacto corporal, tal como pasa, por ejemplo, con el baile o con ciertas prácticas de ejercicios y de masaje que se dan en distintas culturas, no solo como parte del entretenimiento o del encuentro amoroso, sino también como parte de prácticas de índole terapéutica. Un psicoanalista que se llama de apellido Spitz, un psicoanalista pionero en Norteamérica, por allá en los años 45, 50, escribió un libro que se llama El primer año de vida del niño. En ese libro, que relata las experiencias que él tuvo como psicoanalista de niños en orfelinatos y en sitios de cuidado de niños abandonados, ¿no? Mostró y describió él la famosa dermatitis atópica. Y esa dermatitis atópica, él decía que se aliviaba no por el tipo de crema o de loción que se les pidiera a las mamás o a las cuidadoras que le echaran en la piel al niño, sino por el solo hecho de frotar la piel.
y decirle, mire, frote la piel con esta crema o con este ungüento cada 4 horas, ¿no? Independientemente de la constitución de la crema, eso los mejoraba. Incluso entonces con una grasa cualquiera que no tiene ningún agente activo, eso también produce alivio y mejoría de ese padecimiento que es inseparable de otras atopias, ¿sí? ¿No es cierto? Los pacientes con dermatitis atópica muy fácilmente luego serán asmáticos, que es otra enfermedad en la que lo psicosomático y lo psicoinmunológico desempeñan un papel crucial. Yo alguna vez tuve una paciente que era alérgica a unas florecitas, a una matica que se llama primavera. Ella hacía crisis asmáticas cada vez que estaba cerca de una planta de estas, pero un día tuvo una crisis viendo una mata de primavera que estaba en un 4º piso detrás de una ventana, donde era absolutamente imposible que el polen o lo que fuera de la planta llegara a ella, pero solo con verla desde la calle tuvo una crisis asmática. O sea, lo que quiero decir es que lo psíquico, que no puede ser separado de lo neurológico ni de lo inmunológico, y ahora tal vez también de muchas cosas dermatológicas, es sumamente importante para la comprensión y el manejo de padecimientos dermatológicos, ¿sí? Y eso nos lleva a lo que mi compañera había dicho que teníamos que hablar, que es lo del melasma y el cloasma. También, sí. Entonces, pues esa activación a nivel cerebral, inmunológica y endocrinológica, pues lleva también a la activación inmune y esta relación es bilateral. También hay muy interesantes unas publicaciones descritas, por ejemplo, de cómo la inflamación crónica en la piel, así sea de bajo grado, se asocia con la aparición de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, como así como el estrés nos puede enfermar la piel, la inflamación crónica en la piel puede tener repercusión de inflamación a nivel cerebral y es por esta conexión tanto inmune como endocrinológica constante que tenemos. Yo creo que uno de los temas que más quisiera que el doctor nos compartiera es cómo podemos interpretar en cada una de las enfermedades inflamatorias de la piel ese vínculo con la madre o esa forma en la que el paciente desarrolla sus apegos en sus otras relaciones. Sí, digamos, un sujeto saludable desde el punto de vista psicológico es un sujeto que ha tenido una buena relación de apego con la madre. Lo que es inicialmente algo puramente biológico por el mecanismo que les describí en relación a la oxitocina, serotonina, endorfinas en el núcleo accumbens, responde a una pregunta que la filosofía se hizo hace 2500 años. Aristóteles preguntó y nunca pudo dar respuesta a esa pregunta que él mismo formulaba: ¿para qué está el placer? El placer está, y ahora ya le podemos contestar a Aristóteles, ¿sí? El placer está para el apego. Un sujeto sano emocionalmente se apegará primero y se vinculará después a toda situación que sea o que produzca placer, pero esto tiene que ser más afinado. El niño que crece bien apegado a su madre, con un apego, como lo decía Bowlby, ¿no? Un apego tranquilo y seguro, ¿sí? Ese niño se va a vincular luego, primero a su mamá, por supuesto, y después a sus hermanos y a su papá y a su familia, y luego al género humano, porque en su psiquismo quedará inconscientemente grabado para siempre que los mejores momentos, los momentos más amables o más placenteros de la vida se dan en la relación con otro ser humano. No en la relación con una máquina, ni en la relación con un celular, ni en la relación con un frasco con leche, sino en la relación con la madre, en la relación íntima, amorosa y placentera con la madre. La madre. Y doctor, ¿cómo podríamos entender, por ejemplo, este fenómeno de la rasquiña y el prurito?
que generan placer, pero también Por eso, generan mucho dolor. pues Franz Alexander decía que las enfermedades en las que el prurito es fundamental eran formas en las que uno se autocomplacía. Vienen siendo casi que unas formas de estimulación masturbatoria, o mejor que la palabra masturbación es fea. Yo prefiero la palabra autocomplacencia. ¿Sí? O sea, rascarse es rico. ¿Sí? Todos a los que nos ha picado un mosquito sabemos lo rico que es rascarse. Y le dicen a uno, no, no te rasques porque eso se infecta y se pone peor. Pero pues los niños y algunas personas que no son niños, pero que tienen un funcionamiento infantil, ¿no? Se rascan brutalmente hasta causarse lesiones y daños cutáneos permanentes, como pasa, por ejemplo, en ciertas formas inusuales de prurito que yo he tenido la oportunidad de ver 2 o 3 veces, ¿no? El prurito vulvar y el prurito anal, que hacen que muchos pacientes busquen consulta con ginecólogos o con Dermatólogo. coloproctólogos y con dermatólogos. Y cuando uno ve a estos pacientes, uno siempre experimenta una contratransferencia, una sensación interna de cierto desagrado, porque muchos de ellos tienen actitudes que son sugerentes de algo más que está ahí, ¿no? Y que es la dificultad para relacionarse de modo placentero con otros u otras. Y prefieren esa relación consigo mismo que es además dañina y narcisista en términos ya nuestros de la psiquiatría y, y del psicoanálisis. Ahora, hay una cosa que hay que puntualizar a propósito del título de la conversación de hoy, y es que tenemos que diferenciar entre estrés, angustia y miedo, porque a veces la gente ahora confunde esos términos. La gente habla de estoy estresado para referirse a cosas que no son estrés, sino angustia o miedo. Precisemos un poco estos términos. El estrés viene de afuera. El estrés tiene siempre una fuente externa a uno. Uno está estresado cuando está en un atolladero de tránsito, uno está estresado cuando tiene que hablar con una figura de autoridad, uno está estresado cuando la gente no llega a tiempo, en fin, se estresa. Sin embargo, es claro que el estrés, para tenerlo bien definido, siempre tiene que venir de fuera. Hay estrés laboral, hay estrés académico, hay estrés vital, si quieren. ¿Sí? La angustia es distinta. La angustia no viene de afuera, viene de adentro de uno. Uno es un angustiado. Uno está angustiado, pero uno sabe que la angustia es algo que viene de uno y que solamente puede resolverse trabajando sobre uno mismo, básicamente. Yo no creo que los medicamentos tranquilizantes hayan curado nunca una angustia, un paciente con un trastorno por ansiedad. Por supuesto, lo alivian y le permiten vivir más o menos bien, pero termina teniendo otro diagnóstico más, que es la adicción a eso que tanto alivio le da a su angustia. El miedo es diferente. El miedo viene de fuera, pero el miedo tiene un carácter superlativo. Es una emoción que se desata y que es una emoción defensiva, digamos, que está al servicio de la supervivencia, porque uno siente amenazada su vida, su integridad física o la de aquellos a quienes cuida o ama. Pero miedo, angustia y estrés son diferentes. Ahora, son diferentes en términos fenomenológicos y en términos psicodinámicos, pero lo que está pasando dentro de uno cuando uno tiene miedo, o cuando uno está angustiado, o cuando uno está estresado, es lo mismo. ¿Qué es eso mismo? Una cosa puntual, la elevación del cortisol.
Cuando el cortisol se eleva, ¿sí? El cortisol sí sube sin saber cuál es la fuente de esa elevación. Puede ser estrés, puede ser miedo, puede ser angustia. ¿Sí? Sabemos que los niveles altos de cortisol que fueron detectados como asociados a muchos padecimientos psicosomáticos, para empezar, la hipertensión esencial, nada menos, ¿no? Los padecimientos ligados al tubo digestivo también, o sea, la gastritis crónica, el intestino irritable, ¿no? Tienen también, se acompañan también de niveles elevados de cortisol. Pero el cortisol también se eleva, por ejemplo, en el sufrimiento derivado de un duelo, de una pérdida amorosa, de una muerte de un ser querido. ¿Sí? Esas elevaciones de cortisol en las que es muy difícil saber qué es lo que está ahí. ¿Es miedo? ¿Es ansiedad? ¿Es angustia? ¿Es tristeza? La tristeza también eleva los niveles de cortisol. Y el cortisol inhibe muchas de las funciones inmunológicas. El cortisol pigmenta la piel. El cortisol está relacionado con el melasma y el cloasma. No es que yo diga que el melasma está causado por el estrés, no, porque sería simplificar las cosas. Y todo intento de simplificación cuando se refiere a lo humano, normal o patológico, es erróneo. Nunca se puede válidamente simplificar nada humano. Los humanos somos extremadamente complejos, ¿no? Pero sí es importante señalar que estos factores que ahora se descubren y de los que se habla más, ¿sí? Son factores que están metidos o están actuando a partir de una condición psíquica, que es la angustia o el miedo. Ahora, que hay factores genéticos también, pues sí, claro. El mestizaje con indígenas americanos es casi una constante, no solo es una constante del melasma, hasta donde yo pude averiguar, ¿sí? Sí. Y del cloasma. Sí, mencionamos ese tema porque revisando para este conversatorio sobre ¿será que las emociones y los afectos tienen impacto en todas las enfermedades de la piel? Porque como que nos queda mucho más claro en las enfermedades inflamatorias que ya nos explicaba el doctor, como la dermatitis atópica, la psoriasis, pero incluso en estas enfermedades pigmentarias como el melasma y, por ejemplo, como el vitiligo, en donde hay pérdida de la Claro. pigmentación, pues sí puede haber una explicación psicosomática. Y otras. ¿Qué me dices de la alopecia universal? De la alopecia súbita y catastrófica que le hace que se le caiga todo el pelo a un ser humano después de un mal momento, después de una ruptura amorosa, después de una situación escandalosa o dañina para la imagen personal, ¿no? Yo he tenido unos 3 o 4 pacientes que hicieron una una pérdida total de pelo, una, Alopecia una universal. alopecia universal terrible, ¿no? Una de ellas, 3 eran mujeres, uno un hombre, pero esas mujeres, una de esas la hizo porque se descubrió una relación amorosa clandestina que la puso en la picota de la vergüenza pública en su empresa, ¿no? Y que motivó además la ruptura de esa relación. Hizo eso. Y pues todas las dermatólogas se empeñaron allá en ayudar y en funcionar y finalmente ella se curó, ¿sí? Pero se curó solamente cuando pudo, digamos, perdonarse a sí misma la situación que tanto la había avergonzado. Las otras 2 víctimas de lo mismo, una de ellas fue una cosa mucho más grave, fue víctima de una violación y perdió todo el pelo del cuerpo. Esa se demoró mucho tiempo en recuperarse, casi 2 años, ¿no? Y alguna vez, yo la tuve en psicoterapia a ella, yo le decía que si eso no era una forma de volverse radicalmente no atractiva. O sea,
cualquiera que la viera por la calle, pues no podía ni siquiera pensar en algo erótico con ella por lo desfigurada que quedó, pues al perder cejas, pestañas, pelo y por supuesto vello corporal, vello pubiano, todo, vello axilar. Quedó como un bebé recién nacido. Esa interpretación, no sé si se puede decir psicoanalítica de la pérdida del pelo, podría tener en todos los casos esa connotación de no querer sentirse atractivo. Pues no lo sé, no sé, no me atrevería a ir tan allá, Ujú. ¿no? Pues sabemos también que la gente ahora, que estamos en un periodo de narcisismo tan intenso en la historia de Occidente, por lo menos, ¿no? Ahora hay tantas y tantas gentes que están tan preocupadas por su apariencia exterior de una manera enfermiza, a mi juicio, ¿sí? Que vivimos, como dice un psicoanalista chileno, Hernán Ahumada, dice, vivimos en el siglo del narcisismo, así como el siglo XIX y la mitad del XX fue el siglo de la histeria, este es el siglo del narcisismo, para bien y para mal. O sea, nunca antes los seres humanos se habrían preocupado tanto por su apariencia externa, por su musculatura, por su apariencia física, que ahora, ¿no? Y ahora además la tecnología y la evolución de la ciencia nos permite satisfacer muchas de esas inquietudes, ¿sí? O de esos anhelos, pero hasta caer en extremos que son francamente enfermizos, ¿sí? Mm, yo pienso que una de las cosas que permite el paso a la madurez emocional es que uno un día, generalmente alrededor de los 20 o 25 años, decide aceptar lo que tiene. Dice, este soy yo, con estos pelos, con este color de iris, con esta estatura y con esta apariencia corporal, este soy yo o esta soy yo, y con esto tengo que hacer lo que vaya a hacer en mi vida y esto no tiene más arreglo. Chao. ¿Sí? Ahora cada vez hay menos gente que diga eso. Y muchas veces los dermatólogos son víctimas de esos pacientes que nunca están satisfechos con nada de lo que hagan. Lo mismo les pasa a los cirujanos plásticos, ¿no? Son víctimas de eso, de sujetos que nunca estarán satisfechos con la intervención o con las intervenciones que han exigido de sus médicos y los amenazan con demandarlos y los amenazan incluso no solo con demandarlos, sino hasta con matarlos, ¿no? Porque se sienten estafados. ¿Sí? Pero bueno, ahí ya nos salimos un poco del tema. Sí, bueno, en general en las enfermedades inflamatorias, pues sí hay, digamos, alguna forma de interpretar cómo el estrés puede ser desencadenante. No sé si nos pueda compartir herramientas a nosotros como dermatólogos para identificar algunas condiciones puntuales desde el punto de vista de salud mental asociadas a estas enfermedades inflamatorias. Sí, yo creo que la mejor manera de hacer ese tipo de indagación es preguntándoles. La gente sabe mucho más de lo que los médicos creemos sobre su condición. Y si uno les pregunta, uno como dermatólogo, digamos, les pregunta, ¿usted cree que hay algo en su vida o que hay algo emotivo o sentimental que tenga que ver con esto que le está pasando? ¿Usted no se ha dado cuenta que hay ciertos momentos o ciertas circunstancias de su vida que han podido determinar esto que le pasa ahora? O sea, yo creo, por ejemplo, que el melasma tiene que ver, y está verificado que así es, con los niveles altos de cortisol. Pero es que las mujeres están viviendo también en este siglo, en esta posmodernidad, unos niveles de estrés que nunca tuvieron antes. Yo no creo que la vida de las mujeres haya sido fácil nunca. Yo creo que siempre fue exigente y difícil, pero creo que ahora lo es mucho más que antes, precisamente por los resultados de la revolución femenina y de la liberación femenina y todas esas cosas que no han hecho más que incrementar el monto del estrés, ¿sí?
que recae sobre las mujeres, sobre toda la población femenina. Y yo sí creo que eso tiene que ver con esos padecimientos dermatológicos que antes no se le ocurría a nadie relacionar con estados emocionales. Pero fíjense cómo otras entidades también tienen que ver con los niveles elevados de cortisol. Por ejemplo, cosas que parecerían no tener nada que ver. No me salgo de la especialidad de ustedes, no, el vértigo. O sea, ¿qué es lo que hace la betahistidina? La betahistidina regula y baja los niveles de cortisol. Entonces, la betahistidina está recomendada, y lo encontré ahí estudiando para esto, para el manejo del melasma. O sea, sí, y todo se junta, ¿me entiendes? Sí. Sí. Hay personas entonces, y esta es otra aclaración que quiero hacer a propósito de tu pregunta. Sí. O sea, si yo soy un angustiado, Sí. si yo tengo un trastorno por ansiedad, o como decíamos antes, una neurosis de angustia, por supuesto, eso me hace mucho más vulnerable a cualquier factor de estrés del entorno. Mi angustia interna se casa inmediatamente con cualquier fuente externa de malestar o de incomodidad, y eso la multiplica, la hace crecer aún más. Entonces, muchos pacientes dermatológicos, no sé si más mujeres que hombres, no tengo ni idea, si ustedes lo sabrán, son sujetos angustiados y que fueron atópicos desde chiquitos. Tuvieron dermatitis atópica, tuvieron asma, ¿no? Tuvieron después gastritis, son consumidores crónicos de someprazol o de cualquiera de esas pepas para la irritación digestiva, ¿no? Tienen intestino irritable y tienen unas preocupaciones angustiadas y obsesivas alrededor de la piel y de su apariencia y de las arrugas y del descrédito que ahora significa tener cara o piel de viejo. Sí, de acuerdo. Y pues como que sin duda para nosotros los dermatólogos es muy valioso cada vez contar con más herramientas para poder abordar estos pacientes. A veces cuando uno intenta remitir al paciente a psiquiatría, no es muy fácil que lo accedan o que quieran consultar. Yo creo que ya casi todos cuando abordamos un paciente con psoriasis o con dermatitis atópica somos muy conscientes del impacto emocional e intentamos remitir a los pacientes a psiquiatría, pero No, se ofenden, no vuelven donde ti. sí. Esa es una recomendación que no está bien vista, el estigma que nos marca a los psiquiatras y a los... Sí, ahora, uno puede decirle, mire, usted tiene una condición psicosomática, que eso suele ser mucho más aceptable. ¿Sí? Si usted dice tiene una condición psiquiátrica, ahí perdiste el paciente. Usted tiene una condición psicosomática, eso no tiene la menor duda. Y es probable que usted mismo se haya dado cuenta, ¿sí?, que ciertas circunstancias de su vida cotidiana o de su pasado reciente o antiguo tienen que ver con su enfermedad. ¿Me podría hablar algo de esto? O sea, siempre estas cosas deben ser planteadas en términos de hipótesis, en términos de preguntas, no de afirmaciones. Los médicos tendemos en nuestro narcisismo a ser a veces afirmativos y tajantes, y eso nos hace daño. Uno ofrece una imagen mucho más aceptable y querida para el paciente cuando uno ofrece sus cosas, Teorías. no sus teorías, pero como una hipótesis, no como una afirmación, sino como una hipótesis. ¿A usted qué le parece? Sí. ¿Qué pensaría usted si yo le digo que aquí creo yo que hay elementos de su vida emocional presentes? Y entonces van a decir, sí, sí, claro, doctora, claro que sí, esto es de esto. Mire, yo sí me he dado cuenta. La gente sabe. Incluso personas con escasa educación que están en contacto con su padecimiento y con la expresión cutánea de su padecimiento,
alcanzan a darse cuenta de que hay algo más ahí. Sí, a veces de pronto un primer síntoma de esta repercusión emocional puede ser el insomnio, ¿no? Es muy frecuente que los pacientes con enfermedades en la piel tengan dificultades para dormir. Sí, claro, pero es que si tú tienes niveles altos de cortisol, no duermes bien. Sí, y de pronto pues la invitación a acudir a la cita de psiquiatría puede también Sí, la invitación orientarse. mayor es a que trabajemos mucho más, cada vez más en equipo. O sea, los dermatólogos y los internistas y los cardiólogos y todos tenemos que estar cerca unos de otros y todos con gente que tenga una formación psiquiátrica o una formación en medicina psicosomática, que es algo que tuvo un auge importantísimo en la medicina europea más que todo y en la medicina norteamericana en los años 60 y 70 del siglo pasado, pero que ahora ha sido dejada de lado. Y estas cosas nuevamente ponen sobre el tapete la convicción de los psicosomáticos, porque nosotros somos un cuerpo y una psique que, como les dije al comienzo de la charla, uno tiene que separar para que, para poderlos abarcar, para poder entenderlos, pero que no están separados. O sea, la psique, el cuerpo, la mente, las emociones, la historia personal, las relaciones con los padres, con las parejas, la vida sexual, la vida amorosa, la expresión de la agresividad, el sufrimiento derivado de la discriminación y de la marginación social, todo eso está junto siempre y mezclado. Lo que pasa es que nuestro cerebro todavía no tiene la capacidad, o por lo menos no en la mayoría de nosotros, de integrar todo eso de una manera no total. Es imposible. No se le puede pedir a nadie médico que sepa todo lo que hay que saber de la condición humana normal o patológica. De acuerdo. Sí, pues este es un tema bastante extenso. Son muchas las enfermedades de la piel en las que podemos tener un impacto a nivel emocional o una explicación psicosomática. Ya, yo creo que tal vez todas, incluso en las que pareciera que no hay una explicación inflamatoria. Como decía el doctor, pues la invitación es a que nos apoyemos y manejemos los pacientes integralmente, los comentemos y considerar siempre de forma lo más cercana y amable posible abrir el tema para que el paciente pueda pues expresar sus preocupaciones o cómo identifica que esto desencadena las lesiones en la piel. Listo, preguntas ahora sí. Sí, no sé, Vanessa, si nos ayudas con algunas preguntas. Claro que sí, mis queridos doctores. Por acá, antes que una pregunta, pues tenemos un par de comentarios. Lina nos dice, la piel lo expresa todo, es el órgano más grande que tenemos, pero no debemos dejar a un lado la importancia de fortalecer y mantener sano el intestino a quien aporta nuestro sistema de defensa. Entonces, pues Lina, muchas gracias por tu aporte y por tu participación. Por acá tenemos a la doctora Consuelo Reyes que nos pregunta, ¿cuáles serían los consejos para solucionar todo este proceso inflamatorio que produce depresión y ansiedad? Pues, digamos, habría que tratar la depresión y la ansiedad. Por supuesto, sabemos que los pacientes o las personas, por ejemplo, que están en duelo y que tienen por eso problemas inmunológicos o simplemente lo que llamamos la depresión reactiva a una pérdida, a un duelo, mejoran de su depresión con medicación antidepresiva, pero esa mejoría clínica de la depresión es verificada por una baja de los niveles de cortisol. O sea, un tratamiento adecuado de un estado depresivo baja el cortisol también, ¿sí? Y es de esperarse que eso ocurra, ¿sí? Y si eso no ocurre, el tratamiento no está siendo efectivo, pero no hay necesidad de hacer medición de cortisol ni de derivados de cortisol en la orina, sino que con solo ver la mejoría clínica uno puede asegurar que lo otro también ha mejorado. Un
asunto distinto es la angustia, ¿sí? La ansiedad sí va a requerir un manejo psicoterapéutico primordialmente, ¿sí? Incluso no necesariamente un manejo psicoanalítico. O sea, también los manejos de cognitivo-comportamentales o la psicoterapia de orientación sistémica, prácticamente cualquiera de los modelos reconocidos y usados en la psiquiatría actual para el manejo de la ansiedad es útil. De acuerdo, yo veo aquí otra pregunta de la doctora Sí, Heidi Ortiz que dice sí, cómo están relacionadas la inflamación con los rencores y los odios. así es. Bueno, yo creo que esto puede ser respondido de la siguiente manera. El odio o el rencor no son más que expresiones de la agresividad. O sea, cuando uno ha sufrido un daño o cuando uno ha sido lesionado o herido, uno guarda rencor contra aquello que se lo causó. Digamos que el tener la memoria, que eso es rencor, el tener siempre presente en la memoria el daño recibido es algo que está al servicio de la supervivencia, ¿sí? O sea, no olvidar aquello que nos dañó, ¿sí? Es algo que está al servicio de la supervivencia. Yo sí creo que pedirle a alguien que no guarde rencor cuando fue dañado gravemente por una persona o por una circunstancia es pedir un imposible, ¿sí? Más bien habría que preguntarse por qué, si ya la amenaza, si ya el daño pasó y si ya esa posibilidad no está nuevamente como algo factible, yo sigo guardando ese rencor cuando mi ofensor incluso ya está muerto. Ahora, ¿ahí qué hay? Ahí hay agresividad y la agresividad, ok, sube el cortisol y sube las cifras de noradrenalina y de adrenalina y causa hipertensión esencial. Los sujetos rencorosos o los sujetos con esa característica rencorosa que nosotros llamamos en nuestros términos personalidad paranoide, ¿sí? Esos sujetos, por supuesto, van a morir de complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares con mucha más frecuencia que las personas que no son así. Muchas gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta de la doctora Estefanía Pinzón. ¿Cómo manejar ese círculo vicioso entre enfermedad mental y enfermedad de la piel? Pues uno puede romper un círculo vicioso de muchas maneras. Yo creo que puede ser roto desde el lado dermatológico. O sea, si usted logra, ¿no?, curar o contener los síntomas o hacer desaparecer el problema dermatológico, probablemente ese sujeto va a sentirse mucho mejor y va a disminuir su ansiedad y su estrés y su incomodidad, ¿sí? Pero también creo que del otro lado, si usted controla las fuentes de estrés, si usted controla las fuentes de ansiedad en términos internos del sujeto, también esos equivalentes psicosomáticos dermatológicos van a mejorar o desaparecer. Muchísimas gracias. Tenemos a la doctora Mediclau. ¿Cómo se relaciona el vitiligo? ¿En qué emoción? Pues el vitiligo se ha relacionado con, con situaciones de pérdida, ¿sí? Muchos pacientes desarrollan el vitiligo después de un divorcio o después de una ruptura amorosa o después de una pérdida importante laboral o personal. Pero también es claro que el vitiligo en sí perpetúa el malestar, especialmente si la persona que lo padece tiene una, digamos, le concede una importancia significativa a su apariencia física. Y como les decía hace un rato, pues
vivimos en una época en que la apariencia física es cada vez más y más y más valiosa, ¿no? Y cada vez la gente se preocupa más por el cuerpo y la apariencia del cuerpo y la musculatura y los bíceps y los six-pack y la piel joven y tersa y sana y tal. Pero yo sí creo que eso, que es, o sea, linda o rosa con una condición patológica muy significativa en nuestros tiempos, que es el narcisismo. El narcisismo te va a impedir a ti aceptar con cierta elegancia, por decirlo menos, los cambios que trae consigo la vejez o que trae consigo o que traen consigo ciertas cosas humanas como, no sé, como el embarazo, ¿no? Como el embarazo y las estrías subsecuentes en abdomen y en los pechos. Yo conozco mujeres perturbadas y que dicen que se les arruinó la vida amorosa porque quedaron embarazadas y que ellas sienten que su marido ya no las ve con los mismos ojos desde que tiene estrías en el abdomen inferior y tal. Ahora, yo diría que esa señora erró al conseguirse ese marido. Porque si tu marido deja de quererte porque tienes las estrías que causó el embarazo que él mismo contribuyó a desarrollar, pues lo que está mal es el marido. Gracias, doctor. Claro que sí. Entonces ya saben, mujeres, hay que evaluemos este tipo de escenarios. Por acá tenemos a nuestra doctora Lorena Acevedo del equipo Colombia, quien nos pregunta cómo ayudar o manejar un paciente con dermatitis atópica e insomnio, pero tiene su dermatitis controlada, pero el insomnio es el problema. No, yo creo que el problema que causa la dermatitis atópica y el insomnio es un trastorno por ansiedad. Y yo lo derivaría, yo hablaría con el paciente y lenta y cuidadosamente lo pondría en manos de un colega psicoterapeuta. O sea, Súper, doctor. un psicoanalista que puede ser un psicólogo psicoanalista o un psiquiatra psicoanalista, un psicoanalista. Que en los diferentes países, pues en algunos se exige que para ser psicoanalista se sea psiquiatra, pero en muchos otros no. Hay gente que es psicoanalista sin ser psiquiatra y es un médico general o internista que se hace psicoanalista o un psicólogo psicoanalista. Y es más Súper. fácil mandar a la gente a psicoanálisis que a Que a psiquiatría. psiquiatría, sí. Eso lo digo ahí como una cuña por mí. Muchísimas gracias. Por acá nos dicen que excelente charla, excelente ponencia, queridos doctores. Tenemos dos preguntas más. Por acá el doctor Guillermo Sánchez nos pregunta, ¿hay alguna explicación psicoanalítica para el herpes recurrente? Pues yo diría que sí. ¿No? Lo que yo tengo, lo que yo puedo aportar a eso, a un intento de contestar, es que siempre el herpes está en relación con la recurrencia del herpes está en relación eh, con hechos psicológicos, con el estrés, a veces con los cambios climáticos. Cuando la gente se va para tierra caliente, ¿no? Resucita el herpes. Pero el herpes es, o sea, el virus del herpes vive en los ganglios nerviosos y ahí puede estar por años, ¿no? Sin salir, pero apenas ocurre algo que produzca ansiedad o estrés, entonces sale y se manifiesta en la piel. En el caso del herpes genital específicamente, ¿no? Hay un montón de información que lo relaciona precisamente con momentos estresantes, ¿no? Por ejemplo, con un cambio de pareja, ¿no? Y cuando aparece una pareja nueva, el estrés derivado de las incertidumbres de cualquiera de los miembros de la pareja que tiene un herpes que solo sale cada 2 o 3 años, pues cuando consigue pareja nueva, ahí sale.
como si el virus fuera inteligente y dijera, aquí tengo a alguien más para contagiar. Y no hay tal, el virus no es inteligente. El que es inteligente es el portador del virus y está tan ansioso por la nueva conquista que se gana el herpes, que se reactiva, perdón, el herpes. Muchas gracias, doctor. Está de verdad demasiado interesante este OVA. Por acá, si me permiten, leemos una pregunta más de la doctora Heidi Ortiz, que dice así: Doc, le comento desde mi experiencia, cuando me ha tocado comentarle a un paciente sobre la necesidad de tomar una terapia neuroemocional, muy pocas lo toman. Es como un miedo de ver hacia uno mismo, a veces se les hace más fácil tratar de olvidar que de buscar ayuda. Pues yo te diría ahí sí, citando a Freud, que nosotros no olvidamos nada. Todo lo que pensamos que hemos olvidado está por allá en el sótano del inconsciente y seguirá ahí y saldrá bajo la forma de pesadillas, ¿no? De síntomas psicosomáticos, de enfermedad cutánea o de gastritis crónica o de cosas peores a veces. Olvidar no es una idea. No es una opción. No es una opción. No es una opción, no, maravilloso. Muchísimas gracias. De verdad que hoy tenemos un público muy activo. De nuevo por acá nos reiteran más que agradecimientos. Excelente tema, muy valioso. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, muy interesante. No, maravilloso. Mil y mil gracias. No sé, queridos doctores y doctoras, si tengamos más preguntas que realizar a la doctora Daniela y al doctor Santa Cruz, que esta sea de pronto la oportunidad y el espacio. Bueno, por No, acá muchas no gracias. tenemos Bueno, gracias, más Daniel, que por invitarme Gracias a usted, doctor, por aceptar la y invitación. gracias a ustedes por oírme. Que tengan buena noche. muchísimas gracias, queridos doctores. Esta siempre es su casa. Esperamos contar nuevamente con la participación de ustedes en este escenario, en esta plataforma de OVA. Feliz y linda noche para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, que Hasta estén luego. bien. Hasta luego. Y los esperamos el próximo jueves con nuestros siguientes OAS. El siguiente es el miércoles 2 de abril. Vamos a hablar de acné con el doctor Adrián Alegre a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México. Y el jueves 3 de abril con el doctor Javier García Navarro. Los esperamos. Educación médica continua de calidad para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Feliz noche.